No estamos por el hombre, estamos por Dios, ¿cierto? Entonces, toda la gloria, la honra y el honor son para nuestro Señor Jesucristo, solo para Él. Amén. Amén. Les saludo en el nombre del Señor a todos y qué bonita, qué hermosa es la palabra de nuestro Señor, cómo nos regocija cuando la escuchamos realmente, cuando aprendemos de la palabra, realmente hermosa, nos regocija enormemente. Y bueno, estamos entonces, ya estamos en la recta final de la primera carta de los Corintios. Hemos pasado por distintos capítulos, hemos visto cada capítulo diferente, ¿cierto? Con cada mensaje distinto, y ahora ya estamos en recta final de la primera carta a los Corintios. Y hemos aprendido entonces la gran confusión que tenían los corintios con respecto a la práctica de las enseñanzas que Pablo les había dado, ¿ya? Ellos habían recibido el Evangelio, pero el pensamiento y las costumbres que tenían alrededor de ellos los estaba afectando y los estaba confundiendo. Es por eso, hermanos, que esta serie toda de Corintios fue titulada Evangelio para un mundo confundido. Recordemos entonces que la iglesia de los Corintios se estaba dividiendo, ¿cierto? Hemos visto anteriormente todos los pasajes, tenemos claro esto. La iglesia se estaba dividiendo en grupos. Estaban ocurriendo inmoralidades dentro de la iglesia, pleitos entre ellos, y había también desorden en los cultos. Y esto fue lo que se habló en la prédica pasada, donde Pablo les dice que si hablan en lenguas, ¿te recuerdan que se habló? Si hablan en lenguas, lo hagan por turnos y con intérprete. Y si no hay intérprete, que callen y hablen para sí mismo y en silencio. Eso es lo que Pablo les dice, les encareció. Al igual que con el don de profecía. Porque todo, hermanos, debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Eso es lo que dice Pablo. Y en este capítulo 15 que vamos a ver hoy, nos encontraremos entonces que los corintios estaban teniendo un mal entendimiento acerca de la resurrección. Por lo tanto, Pablo dedica esta carta un espacio muy importante a la doctrina de la resurrección del cuerpo, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, díganme ustedes, ¿qué pasa cuando pensamos en la muerte? ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en la muerte? ¿Nos da miedo? ¿Nos da temor? A veces ni siquiera queremos hablar de ese tema, como que no hablemos de eso. La muerte nos da incertidumbre, nos provoca un estrés, nos provoca tristeza, nos provoca desesperación, nos da una angustia tremenda. Tremenda, ¿por qué? De dejar a nuestros seres queridos. El ser humano, por naturaleza, le teme a lo desconocido. Le teme a lo desconocido. Porque tenemos ese querer, esa necesidad de llegar a saber todo. Es por eso que los científicos, los estudiosos, siempre quieren ir más allá en sus investigaciones hasta sentir ese poder
de sentirse creadores. Pero lo que pasa después de la muerte es desconocido para nosotros. Por eso nos causa ese temor. Ya la sola palabra ya como que nos da un poco de... por el ser desconocido. El ser humano no fue creado para morir, pero el pecado hizo que la muerte entrara en este mundo. Ahora bien, hay muchas religiones basadas en ideas, filosofías y personalidades. Hay muchas. El judaísmo, basada en Abraham, padre. El budismo, basada en Buda. Los musulmanes, en Mahoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos ir nombrando muchas otras religiones que están basadas por un personaje, ¿ya? Pero todos ellos están en sus tumbas o sepulcros, todos. En cambio, hermanos, el cristianismo es la única religión que no tiene sepulcro. Eso tenemos que guardarlo en nuestro corazón. El cristianismo es la única religión que no tiene sepulcro. Entonces, ¿crees en un Cristo totalmente vivo? ¿Crees en un Cristo totalmente vivo? Vamos a orar entonces para iniciar esta prédica. Oremos. Padre amado, Señor celestial, dejamos ante ti, Señor, este hermoso mensaje que tú nos das, este hermoso mensaje, este pasaje del día de hoy, Señor, que realmente es lo más importante en nuestra creencia. Te doy gracias, Señor. Gracias por todo eso hermoso que tú nos das, Señor, porque tú nos provees de todo, nos provees no solo de pan y del hombre, dice, sino que de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Lo pongo ante ti, Señor, y que los oídos se abran para que pueda entrar, Señor, y pueda edificarnos a cada uno de los hermanos que están presentes y todos los que escuchen este mensaje. Gracias, bendito Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya, entonces, hermanos, podemos decir que este capítulo es como la cereza o la guinda del pastel. De ahí lo vamos a ir viendo. Pero es como la guinda del pastel. ¿Por qué? Porque sin esta doctrina de la resurrección, nada vale, nada sirve, todo es vano. Todo pierde su belleza. La filosofía gnóstica que ejercía influencia en la iglesia de los Corintios, entre los corintios, percibían que el cuerpo era malvado y el espíritu era bueno. Negaban la resurrección del cuerpo. Les parecía a ellos algo inaceptable. Para ellos las cosas del espíritu, todo lo que era del espíritu eran buenas y todo lo del cuerpo era malvado. Y es por eso que en su pensamiento no les importaba nada lo que pasara o lo que ellos hicieran con su cuerpo. El espíritu sí era importante para Dios. El cuerpo era una prisión y al morir el espíritu se liberaba. Algunos miembros de esa iglesia estaban, entonces, en la iglesia de Corintio, estaban permitiendo que las costumbres que habían alrededor entraran, corrompieran e influenciaran dentro de la iglesia. Eso estaban permitiendo. La doctrina de la resurrección era una doctrina ridícula para ellos. Ridícula. Ejemplo,
cuando Pablo predicó en Atenas y les habló del Dios conocido. En esa prédica les decía de la resurrección, ¿y qué hicieron ellos? Se burlaron de él. Eso es lo que hicieron cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección. Los que se acuerdan de ese pasaje, cuando él fue a Atenas y habló, había un montón de dioses y dijo, y había uno que decía el Dios desconocido, porque los griegos no querían faltarle a ningún dios, entonces pusieron ahí, por si acaso se los pasa uno, pusieron al Dios desconocido. Y Pablo utilizó eso para predicarle. Les voy a hablar de ese Dios desconocido, dijo. Y empezó a predicarles y le habló de la resurrección. ¿Y qué sucedió? Se burlaron, porque no estaba dentro de lo que ellos creían. Dice en Hechos 17:32, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Era como que, ya que está hablando, váyase mejor a contar su historia a otra parte. Más o menos así era lo que le querían decir a Pablo. No se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. Este capítulo tiene que ver con la muerte y la resurrección. ¿Okay? Y Pablo documenta las evidencias de su veracidad, primero por las Escrituras y segundo por testigos oculares. En estos versículos del 1 al 11, que corresponde a la prédica que vamos a ver ahora, el apóstol establece la certeza de la resurrección de nuestro Salvador. Eso es lo que se habla en los versículos del 1 al 11 completo. Establece la doctrina de la resurrección de los muertos, ya que algunos de los corintios la negaban por completo. Entonces vamos a ir viendo del versículo 1 al 2, separado, es un recordatorio de las enseñanzas recibidas, para que vayan, los que van siguiendo con la Biblia, vayan viendo. Versículo 1 al 2 es un recordatorio de las enseñanzas recibidas. Pablo comienza diciendo que les recuerda las buenas noticias, ¿cierto? Evangelio significa buenas noticias, es lo que significa. Y les recuerda que eso es lo que constantemente él les predicaba. Que ese es el Evangelio, lo que él les hablaba, y que no hay otro. No era ninguna enseñanza nueva para ellos, ni extraña. Que ese es el fundamento firme para ellos como creyentes, para nosotros también. Pablo, al decir, en el verso 1, dice, les hago saber, o permítanme recordarles. Quizás pone aquí, si se dan cuenta, un poco de ironía, como si nunca ellos antes habían oído hablar de esa doctrina fundamental. Pablo lleva el concepto de la resurrección a los griegos y ellos estaban dudosos o enojados, no comprenden este concepto, no lo comprenden, porque ellos tenían algo ya preconcebido, que el cuerpo muere, pero lo único que vive es el alma. Entonces, con este tipo de pensamientos, los griegos podían hacer cualquier cosa, lo que querían, lo que se les antojaba, con su cuerpo. El cristianismo habla de que tu cuerpo, tu espíritu, nuestra mente están conectadas. Están conectadas. Y lo que haces con tu cuerpo afecta tus emociones, afecta tu relación con el Espíritu Santo, afecta tu relación con Dios y también con las demás personas. Esto fue lo que habían creído cuando se hicieron cristianos.
Y solo creyendo en un Jesús corporalmente resucitado pueden demostrar la realidad de su fe, reteniendo la palabra y perseverar hasta el fin. Esto lo dice en el verso 2. Y sobre este firme pavimento caminaban seguros por la senda de la salvación, y que era una realidad. Y si la negaban, entonces su fe no había sido genuina y simplemente habían creído en vano. Simple. Nosotros hemos recibido el Evangelio. Hemos recibido el Evangelio, hermanos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos todos acá reunidos, porque recibimos el Evangelio. Entonces, debemos retener la palabra. Suele pasar que algunos cristianos están por años y años en la iglesia y de repente se alejan y se van al mundo. Tienden a distanciarse. Eso es porque no se aferraron. Como ejemplo, aferrarse los que tienen hijos, aferrarse de la mano del hijo cuando va a cruzar la calle y está lleno de autos. Así lo tomamos. Yo con mi hijo era así, la tomaba las manos. ¿Por qué? Porque me tiraba para asegurarme que no le pasara nada. De esa manera de aferrarse, nosotros tenemos que aferrarnos al Evangelio con esa firmeza. Nos preocupamos que a nuestro hijo no le pase nada y lo agarramos. Así agarremos el Evangelio. Así lo tenemos que tomar. Entonces reflexiona. ¿Realmente estás aferrado al Evangelio? ¿Realmente estás aferrado al Evangelio? El Evangelio salva cuando aprendemos de él. Por lo que nuestra motivación al venir a la iglesia, que sea el querer aprender y recibir el Evangelio de Cristo. Y el elemento importante del Evangelio es la resurrección. Nadie es salvo si no abraza el Evangelio de la resurrección. No solo porque yo creo algo, debo creer en el Evangelio de la resurrección. El cristianismo es el anuncio de algo que Dios hizo, hermanos. Es el anuncio de algo que Dios hizo, que envió a su Hijo al mundo, no solo a darnos un ejemplo de amor, sino que vino a hacer un cambio en nosotros y llevarse nuestros pecados. Si el Evangelio de la resurrección no fuera cierto, entonces todo lo enseñado es en vano. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí si no creemos en el Evangelio? Como dice el versículo 32 de este mismo capítulo, entonces bebamos y comamos que mañana moriremos. Porque todo es en vano. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa todo? Si no creo en la resurrección de Cristo, ¿qué importa todo lo que ya he aprendido si no creo en eso específicamente? Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. El Evangelio no es algo nuevo, eso dice Pablo, y debemos mantenernos firmes en lo que enseña el Evangelio. Somos pecadores y la sangre de Cristo es la paga de nuestros pecados. En el Evangelio es necesario reconocer el punto de que somos pecadores. Porque sí, solo así, el Evangelio son buenas noticias para nosotros. Reconociendo que sí, somos pecadores.
¿Realmente el Evangelio ha cambiado tu vida? ¿Lo que hacías antes, dejaste de hacerlo? ¿O aún sigues practicando ciertas cosas que no edifican tu vida para Cristo? Tú puedes ir a una iglesia donde te gusta la gente, porque es más bonita, porque hay gente importante, porque cantan muy lindo, 2 horas de alabanza, porque te divierte como un tiempo de actividad social. Pero no aprendes nada de la palabra. Entonces, esto sí es un problema. Entonces sí, estás en un problema. Hay que aprender de la palabra, hermano. Del verso 3 al 8. Pasemos al verso del 3 al 8. Aquí menciona que es una doctrina corroborada. En el verso 3 vuelve a decirlo del verso 1, que es un principio que ya les había enseñado. En Gálatas 1:2 lo dice también. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Eso es Gálatas 1:12. Es aquella enseñanza que les había transmitido en primer lugar, con la mayor importancia, verdades fundamentales y necesarias. La fe de todo el que se salva está sobre el fundamento de la muerte y resurrección de Cristo. Sin ese fundamento, el edificio de creencias, costumbres y todo lo que tú hayas construido sobre él se desmorona. Si no tienes ese fundamento. Entonces, Pablo menciona aquí 3 sucesos muy importantes para la efectividad de la creencia. Lo vemos en el versículo 3 y 4, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Y todo esto según las Escrituras. Aquí alude a Isaías 52, del 13 al 15, y el capítulo Isaías 53 completito. Podemos asumir que está aludiendo a eso, ¿cierto? Según las Escrituras. Habla del siervo sufriente de Dios. La autoridad de las Escrituras corroborada, la trascendencia de los acontecimientos históricos descritos. Está todo escrito. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó en nuestro lugar la pena que merecíamos nosotros. Contradice entonces esa afirmación que algunos pueden decir de que solo Jesús se desvaneció, se desmayó y que se recuperó en el sepulcro. Yo he escuchado eso. Jesús murió de verdad, no se desmayó, como algunos quieren hacer creer y quieren engañar. Él murió para pagar nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado, prueba de que realmente había muerto. Lo sepultaron, pusieron su cuerpo en un sepulcro. Certifica que realmente murió. Y también eso que algunos dicen que los discípulos robaron su cuerpo o que las mujeres se equivocaron de sepulcro cuando iban, esas ideas quedan sin fundamento. Ya que si hubiese sido así, si realmente hubiese sido así, las autoridades de aquel tiempo habrían podido mostrar el cadáver y así acabar definitivamente con la historia de los discípulos. El sepulcro sí estaba vacío. Que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras daban testimonio de la resurrección de Cristo.
En Mateo 16, 21 dice: Jesús les dice a sus discípulos que tenían que sufrir muchas cosas, también que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Vemos en nuestra Biblia que hay muchos casos de personas que resucitaron. Sabemos de Lázaro, que es como el más cierto que se habla, la hija de Jairo, y algunos otros más, y podríamos seguir nombrando más personas que resucitaron. Pero todos ellos después murieron, ¿cierto? Después murieron. Jesús es el único que resucitó y sigue vivo. Amén. El único. Es necesario saber que Jesús realmente murió. Es necesario saber que Jesús realmente fue sepultado para creer que realmente que Él ha resucitado y que hasta hoy y a la eternidad Él es y seguirá siendo un Dios vivo y su palabra es eterna. El mundo siempre ha querido hacer creer que Jesús no resucitó. Siempre ha querido hacer creer eso. Hay películas, documentales, historias, libros, etcétera, etcétera, que quieren poner en duda la resurrección. Negar la resurrección es negar el Evangelio. Así que no, hermanos, no tengamos a Jesús muerto en la cruz. No lo dejemos para siempre clavado, porque Él ya se bajó de ahí, ya no está ahí. Y para recordar que murió por nuestros pecados, que sea en un Dios vivo y resucitado. Continuando los versículos 5-7. Aquí Pablo hace una lista de testigos claves para certificar la verdad de la resurrección de Jesús. Por el testimonio de muchos testigos de primera mano, que son los apóstoles, quienes habían visto al Señor después de su resurrección. Y también de tantos otros ojos, en tantos lugares y en diferentes tiempos. Todos daban testimonio fehaciente del milagro, de ese gran milagro. El número de testigos que vieron a Cristo y las numerosas ocasiones en que se apareció hace descartar una alucinación de carácter colectivo. En Hechos 1:3 dice: después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Ahí está escrito. Entonces Pablo comienza a enumerar las apariciones. Los testigos oculares son de gran importancia, ¿ya? Es como si fuera un tribunal y empezar a llamar de uno a uno. Primero a Cefas, que es Pedro, Simón. Lo vemos en Lucas 24:35. Ahí dice que se le apareció a Pedro. Después a los 12 y después a más de 500 hermanos a la vez, que algunos viven y otros ya han muerto. En ninguna ocasión, en ninguna otra ocasión pudo una cifra tan alta de personas testificar del hecho de la resurrección. La aparición de Jacobo también menciona, ¿cierto? El hermano de Jesús. Y otra aparición a todos los apóstoles. En esta puede aludir a la Gran Comisión, que está en Mateo 28:16-20, o a la Ascensión, que está en Lucas 24:50, como referencia. ¿Y qué dice Pablo después? En el verso 8. En último lugar, se menciona a él la aparición del Señor con Pablo
En último lugar, este suceso marcó el fin de las apariciones posteriores a la resurrección. Marcó el fin de las apariciones. Nadie esperaba ver nuevamente a Jesús de este modo. La frase nacido fuera de tiempo que refiere Pablo cuando dice ahí en la Escritura es como a un abortivo. Él no tuvo un proceso de gestación de las enseñanzas con Cristo como lo tuvieron los apóstoles. No tuvo ese proceso. Su nacimiento fue repentino, abrupto y fuera de tiempo. Nacido en un tiempo que no le correspondía, que no estaba listo. A eso refiere. Podemos recordar cómo fue su encuentro con el Cristo, lo podemos ver en Hechos 9, en la conversión de Pablo. Ahí está cómo Saulo tuvo ese encuentro con el Cristo. Entonces Pablo deja claro aquí su humildad, que él es el más pequeño, el más insignificante e indigno de ser llamado apóstol, ya que él perseguía a la iglesia de Dios. En el libro de Hechos, Saulo, que es Pablo, obligó a los cristianos que maldijeran el nombre de Cristo. Era malo. Por eso se denominaba insignificante y que ni siquiera merece ser llamado apóstol. Se desestima. Podemos ver en la carta de Efesios 3:8, se dice a sí mismo, el más pequeño de todos los santos. Así se menciona. En 1 Timoteo del 1 al 15, 1 Timoteo 1:15. Se llama a sí mismo el primero de los pecadores, por ser blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces el apóstol continúa en el verso 10, enalteciendo la gracia de Dios. Sin embargo, para que sus comentarios no se vieran como una muestra de arrogancia, porque si se dan cuenta, dice él, he trabajado con más tesón que todos ellos. Él dice así. Pero el apóstol concluye este párrafo indicando que todos los apóstoles concuerdan con el mensaje de la resurrección y que esta creencia es la que inicialmente llevó a la salvación de los corintios. Entonces, solo por la gracia de Dios es que está donde está. Su ministerio depende de la gracia de Dios. Su salvación depende de la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que prediquemos, hermano, que sepamos lo que sabemos de la palabra de Dios. Es por eso que algunos podemos enseñar a otros, discipular, evangelizar, solo por la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, si la doctrina de la resurrección corporal, sin la doctrina de la resurrección corporal, las creencias cristianas carecen de valor. Y que esta sólida creencia de la muerte, sepultura y resurrección sirva para llamar a los creyentes descarriados a regresar a lo que en algún tiempo creyeron. Esta doctrina es fundamental para los creyentes maduros que son tentados a distanciarse hacia cosas mundanas. También sirve para defender la resurrección con personas que no creen. Por esto es que Pablo citó esta gran lista de testigos, para demostrar que la resurrección es una realidad objetiva, que no puede ser negada. La muerte es nuestra herencia,
por parte de Adán, pero heredamos la vida eterna por medio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Así como en Adán morimos, en Cristo volvemos a vivir. Hay muchos enemigos, muchos, y el más poderoso es la muerte. Cristo derrota incluso a ese gran enemigo por nosotros y nos ofrece resultados, la vida eterna con Él en el glorioso reino de Dios, para que Dios sea todo en todos. Esto está en 1 Corintios 15, 28, para que Dios sea todo en todos. La vida del creyente debe estar acorde a lo que dice el Evangelio. Un buen cristiano debe hablar el Evangelio, y no es fácil. Pero si no nos sentimos capaces de hablar el Evangelio, debemos saber que Dios es suficiente para evangelizar. Nada más. Muchos escuchan el Evangelio y es triste saber que muchos escuchan pero no aprenden. El énfasis es creer en este Evangelio. Todos necesitamos del Evangelio. Todos. Debes creer entonces que eres un pecador necesitado. Concluyendo, Pablo manifiesta que si la resurrección es una mera fábula o algo inventado, habría que tenerle lástima a los cristianos por fundamentar su esperanza en un mito, en algo que no es verdadero. La resurrección no fue un accidente ni un incidente. La resurrección es probable. La resurrección de Cristo da esperanza. La gracia de Dios te hace cambiar. El Evangelio que se predica, el Evangelio se predica, tú lo escuchas y debes hacerlo parte de ti, de tu lenguaje, de tu vida. El Evangelio se anuncia, se recibe, se persevera. Hemos visto todos los defectos de los corintios, pero ellos tenían algo bueno, que habían recibido el Evangelio. Entonces, escuchar, recibir, perseverar y retenerlo. Demos gracias a Dios porque la resurrección de Cristo nos entrega la seguridad de la salvación y de nuestra incorporación al reino de Dios. Sin resurrección no hay salvación. Agradezcamos al Señor por ser lo que somos gracias a su bondad y pidámosle que nos ayude a responder como Pablo lo hizo. Entonces, de acuerdo a la primera pregunta que les hice, ¿crees en un Cristo totalmente vivo? Si dijiste amén, si dijiste sí, te hago otra pregunta. ¿Te has aferrado al Evangelio de Cristo? Si dices que no, ¿te has puesto a pensar en las consecuencias de no mantenerte firme en el Evangelio? Oremos entonces para finalizar. Bendito Señor. Gracias Padre Celestial, gracias Señor, porque tú moriste en la cruz por nosotros sin merecer absolutamente nada. Porque por tu gracia, Señor, somos lo que somos. Por tu gracia hemos llegado a donde hemos llegado. Y porque creemos en tu Evangelio, Señor, estamos aquí, en este lugar, en tu iglesia, congregándonos. Porque creemos en tu Evangelio, en las buenas noticias, porque creemos en tu resurrección, Padre. Porque sabemos, Señor, que no tenemos ningún sepulcro. No. Porque hay un Dios vivo.
Y tú nos das la vida eterna también, Señor. Solo por tu gracia, solo por tu misericordia. Permítenos, Señor, que nosotros podamos aferrarnos al Evangelio como tú dices, así como Pablo lo hizo también. Aferrarnos a esa palabra, poder retenerla, guardarla y practicarla. Gracias, Padre. Gracias por tu enseñanza. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros. Bendito sea el Señor, por Cristo Jesús. Amén.